tienen que desanimarse. Aún si no les ha ido muy bien en el primer parcial, todavía pueden acumular puntos suficientes para aprobar, ¿no? Con un segundo parcial, bueno, con un examen final satisfactorio, todavía es posible. Muy bien, hoy día nos toca empezar la segunda unidad de nuestro del programa del curso preuniversitario. Oh, no. Me equivoqué de pantalla. Nos toca continuar con la segunda unidad y vamos a, bueno, para evitar confusiones en el Classroom estoy continuando los temas de forma correlativa, por tanto, pese a que estamos en la unidad 2, este será el tema 4. Entonces vamos a empezar con la primera lección y vamos a introducir el concepto de peso equivalente. Muy bien, para algunos tal vez es familiar. A mí particularmente no me gusta mucho utilizar esta relación, porque yo he visto que confunde más que ayudar, ¿no? Pero como hay de todo en este mundo, hay muchas personas a las que les parece más sencillo manejar los cálculos en pesos equivalentes. Entonces vamos a ver de qué se trata. Como ven aquí, la unidad 2 se titula Balance de materia. Y para ello vamos a hacer una breve introducción. Entonces, el balance de materia, desde el punto de vista de la química, consiste en el cumplimiento de la ley de conservación de masas mediante el uso de unidades de medida como la masa, mol, volúmenes, etc., ¿no? La ley de conservación de masas nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O si lo queremos ver desde un punto de vista más, como si desde la definición precisa, es que en un sistema cerrado, las masas de los reactivos que se introducen van a ser iguales a las masas de los productos que se obtienen, ¿no? Entonces, toda la masa que hacemos reaccionar se va a convertir en productos, o en su defecto, si queda algo sin reaccionar, van a tener la misma masa al final, ¿no? En la vida real, ninguna reacción funciona al 100%. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, podríamos considerarlo así. Entonces, como dice aquí, para hacer balances de materia, nosotros debemos estudiar lo que es la estequiometría, que es la parte de la química que se encarga del estudio cuantitativo de los moles, masas y volúmenes de los reactivos y productos que intervienen en una reacción química. ¿Qué es esto? Te dice el estudio cuantitativo. Entonces, se dedica a cuantificar las cantidades que participan en una reacción, ¿no? Aquí tenemos entonces un cuadrito que intenta resumir todo lo que acabo de decir, donde tenemos el balance de masa, que se encarga de cumplir, que se basa en el cumplimiento de la ley de conservación de la materia. Como decía, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en un sistema cerrado, la masa que ingresa atraviesa por la reacción química, entonces vamos a obtener una masa que sale. Por lo tanto, la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Entonces, para entender de forma apropiada la estequiometría, vamos a tener que estudiar algunos conceptos previos. Así que continuemos, ¿no? Todo esto es una breve introducción. Vamos a ver dos cositas que las vamos a volver a ver más adelante, pero para adelantar y que no nos quede ninguna laguna en este momento, las vamos a introducir ahora. Reacción química. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química, como ven ahí, un cambio químico, ¿no? Ya hemos estudiado cambios químicos al principio del curso. Es todo proceso en el que una o más sustancias, llamémosles reactivos, sufren transformaciones químicas para formar una o más sustancias nuevas, que se llamarán productos, ¿no? Entonces, como ya sabíamos, como habíamos visto antes, en un cambio químico lo que ocurre es un cambio en la composición.
Aquí vemos el ejemplo de una reacción química, donde tenemos una molécula de ácido clorhídrico que reacciona con una molécula de hidróxido de sodio, ¿no? Va a haber un intercambio en los átomos, va a haber formación y ruptura de enlaces, tal que al final vamos a obtener los productos en forma de cloruro de sodio, que es una sal, y en forma de agua, ¿no? Entonces ha habido, vuelvo a decir, ha habido ruptura y formación de enlaces químicos para la consecución de esta reacción química. Entonces, como dice aquí, estoy recalcando, me parece varias veces, en una reacción química se cumple la ley de conservación de la masa. La suma de las masas de reactivos tiene que ser igual a la suma de las masas de los productos. Entonces, en una reacción química, los enlaces entre los átomos que forman los reactivos se rompen. Entonces los átomos se reorganizan de otra forma, ¿no? Como estamos viendo aquí, puede haber un intercambio de átomos, existen diferentes tipos de reacciones químicas que no vamos a detallar ahora, formando nuevos enlaces y dando lugar a una o más sustancias distintas a las iniciales, ¿no? Entonces ese es el principio de una reacción química. Entonces vamos a ver un conceptito más, que es el de la ecuación química. Una reacción química se representa mediante una ecuación química. En el primer miembro se encuentran las sustancias que reaccionan, ¿no? Los reactivos que están en esta zona, antes de la flecha de reacción. A ver, denme un segundo que... no, todo está bien. Ya. Tenemos entonces, antes de la flecha de reacción, tenemos a los que se conocen como reactivos, ¿no? Que son los compuestos químicos que van a reaccionar y van a sufrir de la reacción química, ¿no? Es una muletilla en este momento. Y un segundo miembro, donde tendremos las sustancias que se forman o llamémosles productos, ¿no? Estos se separan por una flecha, ¿no? Que muchas veces se conoce como flecha de reacción. Y si es en un sentido, será una flecha como esta, ¿no? Y si la reacción es irreversible. O por dos flechas, una en cada sentido, si la reacción es reversible, ¿no? Entonces, hasta donde recuerdo, en realidad esta reacción es reversible. Entonces podemos poner una flecha de retorno. Además de esas tres partes, los reactivos, los productos y las flechas, tenemos también el número y tipo. Tenemos también algunas otras partes de una ecuación química, como ser los subíndices, que nos indican la cantidad de átomos que participan en esta reacción. Si vemos aquí, tenemos un subíndice 2 para el nitrógeno, lo que quiere decir que hay 2 átomos de nitrógeno en esta reacción. Luego, un 2 para el hidrógeno, indicándonos lo mismo, que hay 2 átomos de hidrógeno. Además de los subíndices, tendremos, y bueno, vamos a ver que se estarían formando 3 átomos de hidrógeno, ¿no? Inicialmente. Además de los subíndices, tenemos los llamados coeficientes, que son números multiplicadores, ¿no? Que nos dicen el número de moléculas que están participando en la reacción. Entonces tenemos un coeficiente de 3 para el hidrógeno, lo que querría decir que están participando 3 moléculas de hidrógeno gaseoso, ¿no? 3 moléculas de H2, o en su defecto, podríamos decir que este 3 multiplica a cada subíndice que aparece. Entonces, 3 por 2 estarían participando 6 átomos de hidrógeno.
Lo mismo al lado de los productos. Tengo un 2 por delante del amoníaco, que nos estaría indicando que obtenemos 2 átomos de nitrógeno, más bien, perdón, 2 moléculas de amoníaco. O si queremos verlo a nivel atómico, serían 2 átomos de nitrógeno, ¿no? 2 por 1, el subíndice del nitrógeno, que cuando es 1 no se anota. 2 átomos de nitrógeno y 2 por 3 serían 6 átomos de hidrógeno. Entonces, el número y tipo de átomos, tanto en reactivos como en los productos, tienen que ser iguales, conforme al principio de la ley de conservación de masas. Si esto es así, diremos que la ecuación está balanceada. Más adelante, en este curso, vamos a ver algunos métodos de balance de ecuaciones químicas para hacer cumplir lo que es la ley de conservación de masas. De momento vamos a trabajar sobre ecuaciones relativamente sencillas que podemos igualar sin aplicar un método en específico. También podemos ver, ¿no? Muchas ecuaciones nos van a presentar el estado de agregación en el que se encuentran nuestros reactivos o nuestros productos con una pequeña letra ubicada al lado derecho de la fórmula de la molécula, ¿no? Entonces, en este caso vemos que tanto nuestros reactivos como nuestro producto estarán en el estado gaseoso. Vamos a ver en algunas reacciones también que pueden aparecer compuestos químicos, ya sea en estado sólido o en estado líquido. Muy bien, hasta aquí, si hay alguna duda o pregunta. Para muchos estos deben ser conceptos ya conocidos, sin embargo, quisiera saber si hay alguna duda, pregunta o comentario que quieran hacer. Muy bien, si no hay nada que decir, continuemos. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema central de esta lección, que es el peso equivalente. Vamos a ver un par de definiciones o conceptualizaciones del peso equivalente para intentar entender, ¿sí? Muchas veces este concepto que estoy mostrando ahora suele ser difícil de entender porque te dice lo siguiente. El peso equivalente se define como la cantidad de sustancia que sustituye, desplaza o contiene una parte en masa de hidrógeno gaseoso, 8 partes en masa de oxígeno o 35.5 partes en masa de cloro gaseoso. Entonces, de aquí podemos deducir que los pesos equivalentes de los elementos mencionados están establecidos como cantidades estándares, de la siguiente forma. El peso equivalente del hidrógeno será 1, el del oxígeno será 8 y el del cloro será 35.5. Dependiendo la bibliografía que consulten, van a ver que muchas veces los pesos equivalentes se reportan sin unidades, ¿no? Pero esto vamos a ver más adelante que no es del todo cierto, ¿no? Vamos a necesitar aplicar unidades químicas para entender mejor cómo funcionan estos. Entonces, este concepto surge de la reacción química de formación del agua. Ya por allá alrededor del año 1800, ¿no? Gracias a Lavoisier y los estudios de varios químicos de varios científicos de la época, se ha determinado que 1 gramo de hidrógeno reaccionará con 8 gramos de agua para producir, perdón, 1 gramo de hidrógeno reaccionará con 8 gramos de oxígeno para producir 9 gramos de agua, por lo que el peso equivalente del oxígeno se define como 8 gramos. ¿Qué quiere decir esto? La unidad de pesos equivalentes, nosotros sí vemos esta reacción, ¿no? Que ciertamente no está igualada. A ver, partiremos por ahí. Vamos a igualar nuestra reacción química. Tengo 2 hidrógenos a cada lado de la ecuación, luego tengo 2 oxígenos aquí, y aquí solo 1, si pongo un 2 por delante de este. Ya tengo 2 oxígenos a cada lado, y si pongo un 2 delante de este, voy a tener 4 hidrógenos a cada lado. Entonces,
Cuando nosotros vemos una reacción, una ecuación química de esta forma, los coeficientes que tienen por delante los compuestos químicos nos darán la relación molar. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta reacción, 2 moles de hidrógeno gaseoso están reaccionando con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. ¿Sí? Entonces, en términos de moles, estaría funcionando así. Esto podemos trasladarlo a términos de masa, ¿no? Si utilizamos el peso molecular de cada uno de estos compuestos, tendríamos que para el hidrógeno molecular estaríamos utilizando 2 gramos de hidrógeno, 4 gramos de hidrógeno, 32 gramos de oxígeno y 2 por 18, 72 gramos de agua, no, 36 gramos de agua. Si nosotros, qué sé yo, simplificamos estas cantidades, porque todas son pares, ¿verdad? Vamos a llegar a esta relación de 1, 8 y 9. Entonces, como nosotros definimos el peso equivalente del hidrógeno y del oxígeno como 1 y 8, entonces podemos relacionar que 1 gramo de hidrógeno equivaldrá a un peso equivalente de hidrógeno. 8 gramos de oxígeno equivaldrán a un peso equivalente de oxígeno y 9 gramos de agua equivaldrán a un peso equivalente de agua. No importándonos la unidad de masa, porque 1 kilogramo de hidrógeno y 8 kilogramos van a necesitar reaccionar con 8 kilogramos de agua, lo que es lo mismo, 1 tonelada de hidrógeno reaccionará con 8 gramos de oxígeno para formar 9 toneladas, perdón, 1 tonelada de oxígeno de hidrógeno reaccionará con 8 toneladas de oxígeno para formar 9 toneladas de agua. Entonces, esta unidad, la unidad de masa no es realmente importante, sino lo que es importante es la relación que existe entre esas masas. La relación de masas será, por tanto, 1 a 8 a 9. Sin embargo, si nosotros trasladamos esa relación a nuestro concepto de peso equivalente, veremos que en los pesos equivalentes la relación es de 1 a 1 y siempre va a ser de 1 a 1. Entonces, un peso equivalente de hidrógeno reacciona con un peso equivalente de oxígeno para dar un peso equivalente de agua. Esto puede resultar un poco confuso, pero para la época en la que se ha desarrollado esto era, digamos que, importante. Para ello, vamos a ver un poco de historia, ¿sí? Vamos a enlistar algunos de los hitos más importantes de la época. Ya en 1777 aparecen las primeras tablas de pesos equivalentes para ácidos y bases publicada por Carl Wenzel. Más adelante en el tiempo, ya por 1808, aparece la primera tabla de pesos atómicos. Fíjense, pesos atómicos. Donde Dalton proponía un punto de referencia, al menos para 2 elementos. Tomar el peso equivalente del hidrógeno como una unidad de masa, ¿no? Lo cual ante la comunidad científica ha sido rechazado inicialmente, puesto que la teoría atómica de Dalton no estaba muy extendida y aceptada en esa época. Sí se conocía, por ejemplo, que 1 gramo de hidrógeno reacciona con 8 gramos de oxígeno para producir 9 gramos de agua, por lo que se le ha asignado el peso equivalente al oxígeno como 8 gramos, ¿no? Inicialmente se estaba estableciendo de que la unidad de pesos equivalentes esté en referencia al hidrógeno, ¿no? Pero el problema es que el hidrógeno no reacciona con todos los elementos de una forma conveniente. Sin embargo, el oxígeno sí lo hacía. Entonces, a partir del oxígeno se han ido asignando los pesos equivalentes para el resto de los átomos y moléculas. Aquí había una controversia, puesto que si verificamos el peso equivalente del oxígeno es solamente 8 gramos. Pero ya, gracias a estudios de Gay-Lussac de los volúmenes de los gases,
Se sabían que dos volúmenes de gas hidrógeno reaccionaban con un volumen de oxígeno para producir dos volúmenes de agua. Y si lo pensamos bien, esto también es la misma relación que la relación de moles, ¿no? Y este fenómeno sugería que el peso atómico del oxígeno era de 16 en lugar de 8. Entonces, aquí había provocaba ciertos problemas, ¿no? Ante las diferentes definiciones. Hay que recalcar que los pesos equivalentes fueron útiles para la generalización de la ley de las proporciones definidas de Joseph Louis Proust, que vamos a estudiar más adelante en este curso. Esta ley nos dice básicamente que si tenemos un compuesto A que reacciona con un compuesto B, la masa de un compuesto A que reacciona con un compuesto B, y este compuesto B, una masa de este compuesto B, reacciona con la masa de un compuesto C. Entonces habrá una proporción de masas entre la masa del compuesto A y el compuesto C para que haya una reacción entre ellos. Esto es más fácil de entender si lo escribimos, pero no es el tema de esta lección. Así que lo vamos a desglosar en su momento. Vamos a ver como una de las leyes ponderales más adelante en este curso. Para todos los que quieran, digamos, ver o recordar, ¿no? Esta es la ley de Proust de las proporciones definidas. Y también hay que revisar la ley de Proust de las proporciones recíprocas. Vamos, muy bien. Entonces, vemos algo de historia. ¿Qué ha pasado con el peso equivalente? Es una unidad que al pasar el tiempo ha ido quedando en desuso y se reemplazó prácticamente por la unidad de moles. ¿Por qué? El peso equivalente tiene un gran problema. Y es que es diferente dependiendo de algunas condiciones, como por ejemplo el estado de oxidación de los elementos reaccionantes, si las reacciones ácido-base, si las reacciones redox, etcétera, etcétera. ¿No? Y eso produce algunos problemas al momento de tratar de generalizar, ¿no? Los pesos equivalentes como una unidad de cálculo en química. Entonces, nosotros vamos a intentar definir de una forma más simple lo que es el peso equivalente para entender mejor. No hemos visto cómo surge, de dónde sale, y ahora vamos a intentar darle una utilidad práctica. Entonces, para tratar de entender mejor, podemos definir al peso equivalente como la masa, bueno, el peso equivalente de una sustancia, como la masa de una sustancia que contiene o genera un equivalente químico. Dicho de otra forma, o de la forma que se calcula hoy en día, será la masa molar de una sustancia dividida entre el número de equivalentes químicos. Para lo cual estaríamos utilizando esta ecuación. Para lo cual estaríamos utilizando esta ecuación, ¿no? Donde el peso equivalente es igual a la masa molar dividido entre el número de equivalentes químicos, ¿no? Muchas veces se representa por esta forma, ¿no? De equivalentes gramos o equivalentes químicos, que significan lo mismo. Entonces, ¿qué es un equivalente químico? ¿No? Porque ahora estoy introduciendo un nuevo concepto del cual no hemos hablado antes. Y para ello vamos a ver qué es un equivalente químico. El concepto de equivalente químico es dependiente del tipo de reacción química que se esté llevando a cabo, ya que el número de equivalentes químicos que actúen puede variar si se trata de una reacción ácido-base, redox, etc. En términos generales, podemos definir al equivalente químico como un mol de la función química con la que actúa una sustancia, ¿no? Un equivalente químico es un mol de la función química con que actúa una sustancia. Entonces, nosotros a partir de esto podemos determinar el número de equivalentes químicos que hay en las diferentes funciones químicas. Pues para ello vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos primero.
para un elemento químico, el número de equivalentes será igual a su estado de oxidación o de valencia. Entonces, digamos que yo tengo litio, ¿no? Nosotros sabemos que en el litio su estado de oxidación más frecuente es el +1. Por lo tanto, el litio tendrá un equivalente químico por mol de átomos de litio. Luego, si estudiamos a otro elemento, digamos el aluminio, vamos a ver que el estado de oxidación más común del aluminio es el +3, por tanto el aluminio tendrá 3 equivalentes químicos por mol de aluminio. Y así podemos hacer para todos los elementos en la tabla periódica, ¿no? Digamos el manganeso +7 tendrá 7 equivalentes químicos o equivalentes gramos por mol de manganesos +7. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien, este está sencillito, ¿no? Porque no hay mucho donde perderse. Ahora vamos a ver. En el caso de los óxidos, ya sean óxidos básicos o ácidos, el número de equivalentes químicos será igual a la carga total neta del catión. ¿Quién es el catión? Es el que tiene la carga positiva. Entonces, digamos que yo agarro un óxido de litio, solamente para que veamos la diferencia con respecto al litio elemental. Yo sé que en el óxido de litio, el oxígeno actúa con su valencia -2 y el litio actúa con su valencia +1. Intuitivamente podría decir que el litio tiene el óxido de litio tiene un equivalente químico. Sin embargo, nos dice que es igual a la carga total neta del catión. ¿Cuál es la carga total neta? Tengo que multiplicar el subíndice por su valencia o por su estado de oxidación. Entonces tendré 2 por 1 y nos darán 2 equivalentes químicos por mol de óxido de litio. Si vemos el caso del aluminio, ¿no? Que forma un óxido, el aluminio estará con su valencia, con su estado de oxidación 3, el oxígeno con 2. Entonces, para hallar la carga neta del catión, deberé yo multiplicar el subíndice por su estado de oxidación, dando como resultado 2 por 3 igual a 6 equivalentes químicos o equivalentes gramos por mol. Entonces, si nos fijamos, ¿no? Si comparamos con lo de hace rato, dependiendo la función química con la que esté actuando nuestro elemento, nuestro átomo, el número de equivalentes químicos que están interactuando también va a ser diferente. Si vemos en el caso al manganeso 7, solo forma un óxido forma un anhídrido en realidad, ¿no? Que el manganeso +7 se comporta como no metal. Sin embargo, sigue teniendo carga positiva, así que es un catión. Al multiplicar esto, vamos a obtener que en el óxido permangánico, supongo. No, ya mejor en el óxido de manganeso 7 estarán actuando o estarán apareciendo 14 equivalentes gramos por mol, ¿no? Entonces, en los óxidos será la carga neta total del catión. Esa carga neta total la obtenemos multiplicando el subíndice del catión por su estado de oxidación. ¿Alguna duda o pregunta de esta parte? ¿Ninguna? Muy bien. A ver, por aquí creo que tengo Freddy. ¿Qué me quieres decir? Disculpe, doctor, entonces la carga equivalente solo va a ser a la carga del óxido y del aluminio, ¿cierto? No, no tiene que ver nada que ver los signos o algo así.
En realidad no vas a tener equivalentes químicos con signo negativo, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que estás tomando en consideración solo el catión, ¿no? Si te fijas, al oxígeno no lo estamos tomando en cuenta. Aunque también si lo tomaras en cuenta te daría el mismo número de equivalentes, ¿no? Entonces no estamos tomando en cuenta los signos y para evitar confusiones estamos tomando en cuenta al catión antes de el anión. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, seguiremos. Entonces ya hemos visto elementos y óxidos en ácidos. En los ácidos será igual al número de hidrógenos, pero aquí hay que hacer un par de concesiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un ácido cualquiera, podría decir el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico sabemos que se va a disociar como H más y Cl menos. Entonces, ¿cuántos H más tengo? Tengo uno solo. Así que este tendrá un equivalente químico por mol de ácido clorhídrico. Y aquí es donde surge uno de los grandes problemas del peso equivalente y de los equivalentes químicos. Si yo considero al ácido sulfúrico, por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos inicialmente, ¿no? Este ácido sulfúrico se debería disociar de esta forma, soltar sus 2 hidrógenos dejando al ion sulfato suelto, ¿no? Entonces, al haber dos protones aquí, 2 H más, fácilmente puedo decir que el ácido sulfúrico debería tener 2 equivalentes químicos por mol de ácido sulfúrico. Pero el ácido sulfúrico también puede reaccionar de esta otra forma, ¿no? Soltando solamente uno de sus protones y quedándose el otro, formando el sulfato ácido. En este caso, ¿cuántos H más se han formado? Solo he formado uno, por lo cual tendré un equivalente gramo por mol. ¿No? Entonces, dependiendo cómo sea la reacción o qué tipo de especies se estén formando, el número de equivalentes gramos podrá ser también distinto. Tenemos casos más complejos, ¿no? Por ejemplo, en el ácido fosfórico, dependiendo las reacciones que vaya a tener, puede tener 1, 2 o hasta 3 equivalentes químicos por mol, ¿no? Entonces, en el caso de los ácidos va a ser súper dependiente del tipo de reacción en el que se esté llevando a cabo, ¿no? Como puede soltar sus 3 protones, digamos. Miento. Como puede soltar un solo protón, ¿no? Para tener un equivalente químico, como puede soltar 2 protones, como puede soltar 2 protones y tener 2 equivalentes químicos, o como puede soltar los 3. ¿No? Para tener 3 equivalentes químicos. Entonces, en los ácidos que son dipróticos, tripróticos, pueden darse estos casos, ¿no? Entonces, para determinar correctamente el número de equivalentes, habrá que estudiar muy bien qué está ocurriendo en la reacción química. ¿Alguna duda o pregunta respecto a los equivalentes químicos en los ácidos? Creo que no, ¿cierto? Entonces, sigamos. Después de los ácidos tenemos en las bases. En las bases está sencillo. Será igual al número de OHs, ¿no? Generalmente tenemos bases fuertes que van a soltar todos sus OHs de esta forma, ¿no? Entonces, para el caso del hidróxido de sodio, tendremos que se forma un equivalente gramo por mol de hidróxido de sodio. Una base que tenga más de un OH también hará lo mismo, ¿no? Las bases fuertes suelen soltar a sus protones, a sus OHs,
Entonces no hay mucha complicación con estas bases. Luego una base más, digamos, el aluminio, ¿no? Que ahora veremos que va a volver a tener 3 equivalentes químicos por mol. ¿Alguna duda o pregunta para esta parte? Entonces hay que ir tratando de recordar, ¿no? A cada una de estas definiciones, ¿no? De cómo hallar las reglas, bueno, cada una de estas reglas para hallar los equivalentes químicos en los diferentes grupos funcionales. Muy bien, después de las bases tendremos las sales. Una sal, cloruro de sodio, te dice el número de equivalentes químicos será igual al número de cargas negativas o positivas. ¿No? Cuando tenemos una sal, esta se disocia, vamos a tener el mismo número de cargas positivas y negativas. Por lo tanto, el número de equivalentes lo podemos seleccionar de cualquiera de los dos. Si tenemos una sal más, no sé, digamos un sulfato de cobre, ¿no? Este se disociará de esta forma, dejándonos, ¿no? Tenemos dos cargas positivas y dos negativas, por lo cual tendremos dos equivalentes químicos por mol. Y así, ¿no? No creo que sea necesario dar más ejemplos acerca de sales. O si quieren, podríamos hacer del nitrato de aluminio, ¿no? Que es esto así. Se disociará de esta forma. Pues fíjense, tengo tres cargas positivas, este 3 por este menos lo va a volver tres cargas negativas. Entonces aquí deberían haber tres equivalentes químicos por mol de nitrato de aluminio. A ver, hasta podemos poner una reacción más interesante, pero no tengo espacio. Digamos aquí, si tuviera sulfato de aluminio, van a haber dos aluminios más 3 sulfatos menos 2. ¿Cuántas cargas positivas tendré ahora? Tengo que multiplicar este 2 por el número de cargas positivas y este 3 por el número de cargas negativas. Entonces aquí tendré 6 equivalentes químicos por mol, ¿no? Entonces algunas sales nos darán esa cantidad de equivalentes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no esté claro? ¿Podría volver a mencionar del cobre, del segundo ejemplo, por favor? Sulfato de cobre. Muy bien. Entonces tenemos la sal, que es el sulfato de cobre. Cuando esta la pongamos en solución, o cuando se va a disociar en sus respectivos iones. Tendremos entonces cobre más 2 y sulfato menos 2. Vemos que tengo dos cargas positivas y también tengo dos cargas negativas. Entonces, como el número de equivalentes es de cargas positivas o negativas, tendré dos equivalentes químicos por mol de esta sal. ¿Se entendió mejor? Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Puedes repetir el último, por favor, doctor? ¿Del sulfato de aluminio? Sí. A ver, si es que me he dejado sin espacio. Voy a borrar el del nitrato de aluminio. Y en lugar de ponerle nitrato, voy a poner sulfato aquí para que salga grande. Mejor. Entonces, tengo aluminio 2, SO4, 3, ¿no? Por el intercambio de valencias voy a tener esos subíndices.
Cuando esta sal se disocie, voy a obtener aluminio más 3 y voy a obtener sulfato menos 2. Para que la ecuación esté igualada, necesito un 2 delante del aluminio, un 3 delante del sulfato. Ahora, para determinar el número de cargas positivas y negativas, yo debo multiplicar el coeficiente por el estado de oxidación, ¿no? Multiplicamos el coeficiente por el estado de oxidación, como hacíamos en... Es parecido a lo que hemos hecho en los óxidos, ¿no? En los óxidos multiplicábamos el subíndice, ahora multiplicamos el coeficiente. Muy bien, entonces si multiplicamos 2 por 3 nos darán 6 cargas positivas, o 3 por 2 también nos darán 6 cargas negativas. Como es cargas positivas o negativas, tendré entonces 6 equivalentes químicos por mol de sulfato de aluminio. Ahora sí se entiende mejor. ¿Qué dicen? Sí, doctor, muchas gracias. Bravo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ya, seguiremos entonces. Reacciones redox. En las reacciones redox, un equivalente químico será un mol de electrones, que es lo que se transfiere. Además, el número de equivalentes por mol dependerá del estado de oxidación que alcance la sustancia en el proceso, dependiendo a su vez de la cantidad de electrones transferidos por el ion o molécula. Entonces aquí vamos a citar dos ejemplos. Digamos que tengo un primer caso, ¿no? Yo voy a tener una reacción de reducción donde el cobre captura 2 electrones y se va a volver cobre sólido, ¿no? Entonces este cobre es acuoso porque está en solución. Capturará 2 electrones para volverse cobre acuoso. En esta reacción yo tendré entonces 2 electrones, por lo cual tendré 2 equivalentes químicos por mol de electrones. Ahora hay casos más particulares, ¿no? Por ejemplo, si yo parto del ácido, no, del manganito. Y en una reacción redox de este tipo, donde fíjense, se están transfiriendo 5 electrones para formar estos compuestos. Como tengo 5 electrones en la transferencia, tendré entonces 5 equivalentes gramos por mol de electrones, ¿no? Se transfieren 5 equivalentes por mol. Pero digamos que puede cambiar, ¿no?, la situación. En lugar de que ocurra esa reacción química, puede estar ocurriendo esta otra, donde en este caso, en lugar de transferirse 5 electrones, se estarán transfiriendo solamente 2, o solamente 3. Y me dará como resultado que tengo 3 equivalentes gramos por mol. Entonces, en reacciones de óxido-reducción, o redox, el número de equivalentes será el mismo que de electrones que son transferidos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, creo que hemos visto todos los grupos funcionales más comunes, al menos, ¿no? Digamos que no estamos viendo aquí reacciones de precipitación o algunas otras. Pero todos los grupos funcionales que hemos visto son los que siempre suelen aparecer en los problemas y ejercicios. A ver, muy bien. Entonces, para ver si se ha entendido lo que estábamos haciendo, vamos a proponer un par de ejercicios para que ustedes los
hagan y me los manden al chat. A ver, el primero, digamos, hallar el número de equivalentes químicos por mol en, vamos a ponernos algunos ejemplos. En el calcio más 2, en el pentóxido de dinitrógeno y en el ácido nítrico cuando se convierte en un protón más el ion nitrato. Entonces quiero que me digan el número de equivalentes gramos por mol, ¿no? Entonces su respuesta, qué sé yo, será el calcio, 2 puntos, tantos equivalentes gramos por mol, ¿no? Y así para cada uno. Entonces recordamos conceptos. Para los elementos, el número de equivalentes es igual al estado de oxidación. Para óxidos, el número de equivalentes es igual a la carga neta. La carga neta del catión, ¿no? Del que tiene la carga positiva. Y en ácidos, el número de equivalentes será igual al número de protones que se forman. Entonces, bien, voy esperando respuestas antes de continuar. A ver, ya estoy recibiendo algunas respuestas. Víctor, 2, 1 y 0. No entiendo muy bien tu respuesta. A ver. Gabriel. Ah, ya, 2 y 10 deben ser entonces. Víctor para el calcio y para el nitrógeno. Ok. Gabriel, muy bien. Así es, sí. Esa es la respuesta correcta. Estela, Danae, también. Víctor, muy bien, las completas. Ok. ¿Hay alguien más que quiera mandar respuestas antes de hacer conmigo? Anderson, del calcio, muy bien. Laura, muy bien. Giovanni. Tú nos diste tu examen, ¿cierto? Yasmín, muy bien. Naya, muy bien, para el calcio. Freddy, muy bien. Ok, creo que se está entendiendo, ¿no? ¿De qué se trata esto? A ver, hasta las 18:56. Para que hagamos conmigo y el resto, los que nos están mandando, vean cómo se hacía. Muy bien, Anderson, sí. Para el nitrógeno está bien. Muy bien, entonces, a ver, haremos conmigo para ver cómo era la cosa. Entonces, tenemos el calcio más 2. Sabemos que para los elementos el número de equivalentes es el estado de oxidación. Por tanto, en este serán de 2 equivalentes gramos por mol. Para los óxidos es la carga neta del catión. En este caso sabemos que el nitrógeno está con más 5 y el oxígeno con menos 2. Entonces esto será 2 por 5, serán 10 equivalentes gramo por mol
Ahí está, me va a salir bien. 2, 10 equivalentes gramo por mol. Y finalmente para el ácido nítrico, ¿no? El número de protones que se forma. Como aquí se forma 1, entonces este será simplemente un equivalente gramo por mol. A ver, ¿alguna duda o pregunta? Y ya. Entonces, ya que somos caperuzos, determinando el número de equivalentes, ahora vamos a poner en práctica el hallar pesos equivalentes. ¿Sí? Entonces, vamos a poner hallar el peso equivalente de. Vamos a hacer para una solución de sulfato de calcio. Vamos a hacer para el ácido sulfúrico. Vamos a hacer para el sulfato ácido. Y digamos para el hidróxido de sodio. Muy bien. Antes de hacer, yo voy a hacer el primer ejemplo. Tenemos que recordar que el peso equivalente es la masa molar dividido entre el número de equivalentes gramos, ¿no? Nos vamos a fijar en las unidades, ¿no? Muchas veces se dice que el peso equivalente no tiene unidades. En algunos lugares sugieren que tomemos como que no hay unidades y que nos olvidemos de las unidades y solo los tomemos como valores, pero a mí no me gusta hacer eso. Las unidades de la masa molar son de gramos por mol y las unidades de los equivalentes químicos son equivalentes gramos por mol. Mol con mol se va a ir y al final tendremos unidades de gramos sobre equivalente gramo. Muchas veces a la gente no, bueno, a muchos no les gusta utilizar esta unidad porque es muy complicada y muy larga de escribir, pero siendo puristas debería ser esa la unidad para el peso equivalente. Entonces voy a hacer yo el peso equivalente del sulfato de calcio. Primero, sulfato de calcio es una sal, se va a ionizar de esta forma. Entonces de aquí yo voy a extraer que tengo 2 equivalentes químicos por mol. Entonces una primera parte sería hallar su número de equivalentes. Luego tengo que hallar la masa molar, ¿no? La masa molar será, tengo calcio, tengo azufre, tengo oxígeno. Tengo un calcio, tengo un azufre, tengo 4 oxígenos. Las masas molares no me las está dando, pero yo sé que del calcio es 40, del azufre es 32 y del oxígeno es 16. 1 por 40 son 40, 1 por 32, 32, 4 por 16, 64. 104, 134, 136, ¿verdad? Sí. Deberían ser 136 gramos por mol. La masa molar es de 136 gramos por mol. Entonces, ya calculado el número de equivalentes y la masa molar, puedo calcular el peso equivalente para mi compuesto. Serán 136 gramos por mol. Por mol. Mis moles a veces parecen ml. Divididos entre 2 equivalentes gramos por mol. Mol con mol se va. Entonces el peso equivalente va a resultar 136 entre 2, este va a ser 3. 130 entre 2 nos va a dar 65. 66, 67, 68. ¿Sí? ¿Cierto? No. Ay, lo siento, chicos, ando muy cansado como para calcular mentalmente. En serio. Sí, 68. Muy bien.
Entonces, el peso equivalente del sulfato de calcio serán de 68 gramos sobre equivalentes gramos. Como les digo, en muchos lugares, o en mucha bibliografía, o dependiendo de donde consultan, se les va a sugerir que no le pongan unidades al peso equivalente, porque trae complicaciones, ¿no? Caramba. Trae algunas complicaciones a veces manejar estas unidades, ¿no? Mucha gente se confunde, sí, y por eso sugieren que no. Si quieren manejar sin unidades, aunque no es mucho mi estilo, sería simplemente de 68. Muy bien. Nuestros siguientes ejemplos son ácido sulfúrico, sulfato ácido, y diré, hidróxido de sodio. Muy bien, si calculamos para el ácido sulfúrico, ¿no? O sea, tendremos que el ácido sulfúrico vamos a hacer que se disocie totalmente. Tendremos entonces 2 equivalentes gramos por mol de ácido sulfúrico. Fíjese por experiencia que el peso, la masa molar del ácido sulfúrico es de 98 gramos por mol. Por tanto, su peso equivalente será de 98 entre 2. Dándonos un total de 49 gramos por equivalente gramo. A ver, si me disculpan un segundito, por favor. Mientras tanto, les pediría que vayan haciendo tanto para el sulfato ácido como para el hidróxido de sodio y me envíen sus respuestas al chat. A ver, muy bien, Víctor Naya. Ya, yo vuelvo en un minuto.
Muy bien, hola chicos, mil disculpas. Si no, para el ácido, sulfato ácido debería ser de 97 porque le falta un hidrógeno. Y el hidróxido de sodio será 40, ¿cierto? ¿No? Entonces, muy bien, las respuestas que me han mandado están correctas. Ah, ya sé, creo que he puesto mal la pregunta. Ya ni modo. Ya, todas las respuestas que hemos obtenido están correctas. Al menos tienen pinta de estarlo, ¿no? La otra posible reacción es que el ácido sulfúrico solamente forme ion sulfato ácido. Para este caso será un equivalente gramo por mol. Pero recuerden, el que se está disociando es el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, me equivoqué, no debería haberlo puesto así. Entonces, esto debería ser también, su masa molar también debería ser de 98 gramos por mol. Por lo tanto, su peso equivalente va a ser de 98 entre 1 iguales a 98 gramos por mol, ¿no? No nos olvidemos que este está proviniendo de la disociación del ácido sulfúrico, por lo tanto está formando un único protón, ¿no? Y antes formaba dos. Entonces, creo que sí lo he propuesto mal este ejemplo. Mil perdones. Finalmente, para el ácido, para el hidróxido de sodio tendremos sodio y OH. Bien, sabemos que el número de equivalentes será el número de cargas positivas o negativas, por lo cual aquí tendré un equivalente por mol y la masa molar del hidróxido de sodio es de 40 gramos por mol. Por lo que el peso equivalente será de 40 gramos por mol sobre un equivalente por mol, ¿no? Y esto nos va a dar de peso equivalente igual a 40 gramos sobre equivalente gramo. Aquí estos son gramos sobre equivalente gramo. Ahí vamos. Entonces debería ser así. Y perdón, chicos, con respecto al del ácido, del sulfato ácido, ¿no? He propuesto mal esa pregunta y por eso de ahí surgiría el errorcito. Ya. ¿Dudas, preguntas de esta parte? Muy bien, entonces a estas alturas deberíamos ser caperusos para calcular pesos equivalentes de algunas sustancias, ¿no? También deberíamos ser capaces de determinar el número de equivalentes químicos para varias funciones químicas. Muy bien, vamos a ver una última cosa que se llama la ley del equivalente químico. Aquí te dice que esta ley establece que en una reacción química la masa de las sustancias que reaccionan y la masa de las sustancias producidas son proporcionales a sus respectivos pesos equivalentes. Es decir, se consumen y se forman con igual número de equivalentes gramos. Entonces, para una reacción general, ¿no? Donde A más B nos dan C más D, donde las letras minúsculas son los coeficientes de reacción, se va a cumplir que el número de equivalentes de A va a ser igual al número de equivalentes de B, igual al de C, igual al de D. No sé si recuerdan cuando hemos visto la reacción para el agua, ¿no? Teníamos un equivalente de hidrógeno
que usaba un equivalente de oxígeno que producía un equivalente de agua, ¿no ve? Entonces, simplemente se está cumpliendo esa misma regla. Y esto se puede plantear también de esta forma, donde W va a ser igual a la masa. Y bueno, PE creo que es obvio que va a ser el peso equivalente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos eso. Podemos relacionar la masa del compuesto que está reaccionando y su peso equivalente con la masa de los productos y sus pesos equivalentes aplicando esta ecuación. Entonces vamos a ver un ejemplito. 6. Si 28 gramos de un elemento no metálico se combinan con 18.4 gramos de sodio, ¿cuál es el peso equivalente del elemento no metálico? Nos da el peso atómico del sodio en UMAS, por algún motivo, que creo que termina siendo indiferente, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Primero tengo que plantearme mi ecuación. Va a ser la masa de sodio sobre el peso equivalente del sodio, que va a ser igual. Y lo vamos a hacer más, nos haremos más espacio. El peso de sodio sobre el peso equivalente de sodio, que tiene que ser igual a la masa de nuestro compuesto, le vamos a llamar X, de nuestro elemento no metálico, le vamos a llamar X porque no sabemos quién es, sobre su peso equivalente, ¿no? Debería cumplirse esta igualdad. De aquí entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo hallar el peso equivalente de X. Entonces puedo despejar. El peso equivalente de X será igual a la masa de X por el peso equivalente del sodio divididos entre la masa de sodio. De aquí, ¿qué conozco? Me dice, conozco la masa del elemento X, conozco la masa del sodio. Lo que no conozco es el peso equivalente del sodio. Entonces tengo que hallar el peso equivalente del sodio. El peso equivalente del sodio, a ver aquí apartito vamos a hacer. El peso equivalente del sodio será entonces igual a su masa molar dividido entre el número de equivalentes químicos, ¿verdad? El sodio es un metal, por tanto, su número de equivalentes va a ser igual a su estado de oxidación. En este caso va a ser de un equivalente químico por mol. Entonces, al reemplazar en mi anterior ecuación, vemos me está dando el peso atómico, pero nosotros sabemos que este valor es el mismo que su masa molar en gramos por mol, entonces numéricamente es el mismo valor, ¿no ven? Entonces el peso equivalente del sodio serán de 23 gramos por mol sobre un equivalente gramo por mol. Mol con mol se va, me quedará peso equivalente del sodio iguales a 23. Ay, caramba, 23 gramos por equivalente gramo. Con esta información puedo reemplazar en mi primera ecuación, así podré encontrar el peso equivalente del elemento X. El peso, la masa de X es de 28,4 gramos, que multiplican al peso equivalente del sodio, 23 gramos por equivalente gramo, y divididos entre la masa reaccionante de sodio. Gramo con gramo se va a ir, me va a quedar unidad de gramos, gramo por equivalente gramo, que ya habíamos sugerido es la unidad del peso equivalente. Calculando me saldrá
28.4 por 23 divididos entre 18.4. Mi calculadora, ¿por qué está programada así? 28.4 por 23 dividido entre 18.4. Y el resultado es que este es el peso equivalente, tiene un peso equivalente de 35.5 gramos por equivalente gramo. Muy bien, entonces, esta simplemente sería la aplicación de la ley del equivalente químico, ¿no? Que si lo vemos en retrospectiva, es lo mismo que habíamos propuesto desde el inicio, ¿no? Estás bien relacionado a esto de que un gramo de hidrógeno reaccionan con 8 de oxígeno para formar 9 de agua. Solamente otra forma de verlo para simplificar los cálculos químicos. Entonces, en la vida del químico, cuando se ve esto del peso equivalente, la primera vez que se ve es en las soluciones, porque ahí hay una unidad que te obliga al uso de el peso equivalente para su determinación. Aparecen en las reacciones ácido-base, ¿no? En las reacciones de neutralización, ya que es, por algún motivo es más sencillo calcular utilizando pesos equivalentes. También se usa en química general, ¿no? Algunas veces te piden calcular, ¿no? Los pesos equivalentes de ciertos compuestos. Se pueden usar en determinaciones gravimétricas e inclusive en el cálculo de polímeros, ¿no? Entonces, esto a los pesos equivalentes es una unidad que ha surgido para simplificar los cálculos matemáticos, ¿no? Cuando no habían las calculadoras científicas, todos estos cálculos debían hacerse a mano, por lo cual, si todos nuestros elementos o moléculas reaccionan de uno a uno, los cálculos deberían ser súper sencillos, ¿cierto? Pero bueno, dudas, preguntas, comentarios. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, yo creo que podemos finalizar la clase de hoy aquí. ¿Sí? Muy bien. A ver, déjenme comentarles una vez más, ¿no? Porque cuando dije esto hace rato, todavía había menos personas. A los que les ha ido mal en su examen, o al menos no les ha ido tan bien como esperaban o hubieran querido, recuerden que la nota es acumulativa. Entonces, para este primer parcial nos estamos jugando 50 puntos simplemente. A ver, vamos a mostrar cómo se está distribuyendo las calificaciones, aunque esto les he mostrado para lo del junto al plan de trabajo, ¿no? Cómo se iba a evaluar. A ver, en lo que se comparte. Entonces tenemos un primer parcial y tenemos el examen final. El primer parcial, el examen tiene un valor de 30 puntos. Tenemos las prácticas que tienen un valor de 10 puntos. Luego tenemos las actividades de autoevaluación que tienen un valor de 5 puntos. Y la auxiliatura que tiene un valor de 5 puntos, ¿no? Esto nos deberían dar 50 puntos. En el examen final todo esto se repite. 30, 10, 5 y 5 para darnos otros 50, ¿no? Entonces, al final del curso se va a hacer la sumatoria algebraica de estos dos valores y se va a evaluar sobre 100 puntos, ¿no? Entonces, aquel que tenga mayor a 51
habría aprobado la materia, siempre y cuando no se diga lo contrario. Ponte que ahora los exámenes obviamente se han calificado sobre 100 y van a ser ponderados a 30 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Si en tu examen has obtenido 40 sobre 100, significa que de los 30 puntos has obtenido 12, ¿no? 12 puntos en el examen, digamos, 12 puntos. ¿Qué sé yo? Si has hecho todas tus prácticas y las has hecho bien, tendrías 10. Si has hecho todas tus actividades, digamos que te has olvidado de hacer alguna, yo qué sé, digamos 3 aquí. Y tu auxiliatura no le caes al auxiliar, qué sé yo, 1. Entonces son 12 más 10, 22 más 3, 25 más 1, 26. Has acumulado 26 puntos. Para alcanzar 51 te faltan 25. Entonces, si en el siguiente parcial das un buen examen, si presentas todas tus tareas a tiempo, si haces todas tus actividades de autoevaluación y si te haces querer con el auxiliar, puedes acumular más de los 25 que te faltan, ¿no? Entonces, no se den por vencidos, todavía se puede. Así que chicos, lo único está, ¿no? En ser más aplicados, tratar de presentar las tareas, tratar de hacer las prácticas, todo a tiempo, ¿cierto? Eso les quería decir, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta de esta parte? ¿Alguien no le está quedando claro? A ver, Freddy, dime. Disculpe, doctor. La nota de aprobación entonces es mayor a 51, por lo que si alguien saca 51 estaría reprobado. Perdona. La nota... Ay, ¿dónde está mi...? La nota debe ser mayor o igual a 51, lo siento. Mayor o igual a 51. Si tiene 51, en teoría es aprobado, ¿no? Como les digo, mientras no se diga lo contrario, 51 es lo mínimo. Ahora, si por informática se inventan que hay que sacarse más, o se inventan los, qué sé yo, los 100 mejores, alguna macana así, pues no creo que nos afecte tampoco, ¿no? Porque ¿cuántos paralelos de informática son? ¿Son 6, 8? Creo que son 6, ¿no? Si en cada paralelo hay 50 estudiantes, tendrían como 300 nada más. De ahí escogerán a los 100 mejores, algo así. Estaban hablando de eso, pero no han sido precisos al decir si se iba a modificar esta regla. Entonces, mientras tanto, todavía se puede, ¿sí? Alcanzar el 51 no es tan difícil. Entonces hay que aplicarse para el examen final, ¿no? Hay que estudiar más, hay que hacer las prácticas, hay que hacer las actividades de evaluación y acumular todos los puntos que se pueden. Bien, dicho eso, si hay alguna duda o alguna otra duda o pregunta que quieran hacer respecto a esto. Dice, entonces, en este caso, si la persona se sacó 26, en el segundo tendría que sacarse, digamos, 25 o se promedia. Claro, no, pues se suma. Ah, eso es un... Ya, gracias. Y aunque fuera promedio, bueno, en un promedio sí les iría mal, ¿no? Pero por lo que he entendido, tenemos que hacer de forma sumativa. Estamos calificando 50 puntos para el primer parcial y otros 50 para el segundo parcial o examen final. Pero tienen que apostar a más, ¿no? No buscar solamente a 51. La idea es sacarse la mejor nota que se pueda. Aunque en su vida universitaria no va a tener ningún efecto, es mejor asegurarse. Ya, chicos. Entonces, creo que eso sería todo.